que no necesita mucha presentación, pero para las generaciones nuevas, quienes no conocen quién es Fernando Arévalo, Fernando es una de las personas que más apoyo académico e investigativo le ha dado a la retina en los últimos años en Latinoamérica y en el mundo. Fernando es originario de Venezuela, pero rápidamente emigró a otras latitudes, estuvo por el oriente, ahora está en Baltimore. Ha sido muy activo, como les digo, académicamente. Fue presidente de la Panamericana de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Retina y Vítreo. Actualmente se encuentra en Baltimore como sede de trabajo y sigue siendo una persona incansable en la parte académica, en la investigación, en áreas de retina médica, retina quirúrgica. Y sobre todo, Fernando es una persona muy generosa con el conocimiento. Esta mañana que me levanté vi una publicación de Facebook, si mal no estoy, Fernando, de una beca que institucionalizaste en Venezuela, y eso me parece maravilloso porque no olvidar las raíces es parte fundamental de lo que nos hace grandes a nosotros como personas y como institución. Sacó tiempo para hoy. Fernando se mantiene viajando en todo lado, dando conferencias y muy generosamente, como les digo, sacó este espacio para eh, ampliarnos un poco y actualizarnos en un tema que es de mucho interés para todos y es la actualización en el manejo médico de las membranas neovasculares corroideas. Hay medicamentos nuevos, hay dispositivos nuevos y Fernando es una de las personas que más ha estudiado esto y nos va a compartir pues este espacio. Fernando, bienvenido. El auditorio es tuyo y cuando quieras arrancar, por favor. Muchísimas gracias, Hugo, por la gentil invitación y la presentación. Muy generoso, de verdad, de tu parte. Es un placer y un honor estar aquí, aunque sea por vía virtual, pero conozco de la gran labor que están haciendo en la Clínica de Oftalmología de Cali. Gracias a un gran equipo, un gran grupo, especialmente liderado por Alberto Castro y por ti, Hugo. Cuando me preguntan dónde se debe entrenar un muchacho que comienza, uno de los sitios que yo recomiendo en Latinoamérica es la clínica de ustedes en Cali. Y sé que los muchachos salen muy bien preparados, así que han ganado una muy importante fama que es sin duda muy merecida. Así que me enorgullece poder contribuir un poquito a lo que es la preparación y el conocimiento de estas nuevas generaciones, hablando hoy acerca de nuevos avances en el manejo de la degeneración macular relacionada con la edad exudativa. Y voy a dividir esta charla en tres partes. Primero vamos a hablar del brolucizumab. Eh, También todo esto va a ser sobre neovascularización, es decir, degeneración macular relacionada con la edad exudativa. En la segunda parte hablaremos con respecto al faricimab, todos estos recientemente aprobados por la FDA. Y finalmente sobre el PDS o Port Delivery System, como se le dice en inglés, que es un dispositivo que se coloca quirúrgicamente. Entonces, estos son mis intereses comerciales. Lo que tiene relevancia es que sí soy consultante para algunas de estas compañías que producen los anti-VEGF que vamos a comentar. Entonces, el Brolu se aprobó como BioView para el manejo de degeneración macular relacionada con la edad exudativa en octubre del 2019. La dosis recomendada es de 6 miligramos. Se coloca mensualmente por 3 dosis, lo que se recomienda, seguido de una dosis también de 6 miligramos cada 8 a 12 semanas. Ese es el label de la FDA. Y se siguen haciendo estudios sobre edema macular diabético que ha demostrado ser también efectivo, y esto se ha publicado, y oclusiones de venas y retinopatía diabética. Les voy a hablar un poco acerca de los resultados del estudio fase 3
estudio multicéntrico, randomizado, doble enmascarado, sobre el brolucizumab comparado con aflibercept en degeneración macular relacionada con la edad exudativa. Son los llamados estudios Hawk y Harrier. El brolucizumab como introducción es el más pequeño anticuerpo que se conoce para este tipo de tratamiento. Si lo comparamos con el ranibizumab, con el aflibercept y con el bevacizumab, es mucho más pequeño. Solamente tiene 26 Daltons. Eh, Sin embargo, desde el punto de vista de su equivalencia molar, es mucho más alto que el ranibizumab, el aflibercept y el bevacizumab. Tiene 11 comparado con solamente 0.4, 1 y 0.5 respectivamente. Entonces, en Hawk y en Harrier se compararon el brolucizumab con el aflibercept de manera randomizada. Voy a hablar, a pesar de que se estudió en Hawk 3 miligramos y 6 miligramos de brolucizumab, básicamente de la dosis de 6 miligramos, que fue la que finalmente se aprobó por la FDA. Entonces, en el diseño del estudio, vemos que se inyectó brolucizumab y aflibercept mensualmente por 3 meses. Posteriormente, el aflibercept se dio cada 8 semanas y el brolucizumab cada 12 semanas. Sin embargo, se hicieron a partir de la semana 16 evaluaciones desde el punto de vista del OCT, la agudeza visual, para determinar la actividad de la enfermedad. Si hay exudación, por ejemplo, se disminuía el intervalo de las inyecciones y esto se hacía para disminuir entonces el fluido subretiniano en esos pacientes o intrarretiniano, controlar la membrana neovascular. Y el punto primario de lectura del estudio fue la semana 48. Entonces, el brolucizumab logró a esa semana 48 que la lectura primaria de no inferioridad que se buscaba con el estudio en cuanto al cambio en la agudeza visual. No hubo diferencia entre el brolucizumab y el aflibercept. Esta diferencia, digamos, no diferencia porque fue un estudio de no inferioridad, fue estadísticamente significativo. Es decir, que no son son comparables, son equivalentes. Y esto se ve en los gráficos del estudio. No hubo diferencias a las 16 semanas con el brolucizumab y el aflibercept, ni tampoco a las 48, ni al final del estudio a las 96 semanas, ni en Hawk, ni en Harrier. También es importante mirar por la durabilidad, el porcentaje de pacientes que fueron tratados con brolucizumab cada 12 semanas. Hasta la semana 48, más del 50% de los pacientes pudieron ser tratados cada 12 semanas, porque la durabilidad es algo importante que estamos buscando en las nuevas drogas que se están estudiando. Se demostró en el segundo año que la mayoría de esos pacientes que podían ser mantenidos en tratamiento cada 12 semanas, en Hawk el 82% y en Harrier el 75%, se mantuvieron en ese segundo año también en tratamiento cada 12 semanas. Es decir, que si usted logra extender el tratamiento a 12 semanas, lo va en la mayoría de los pacientes a poder mantener cada 12 semanas, o sea, 3 meses, inyecciones solamente cada 3 meses, durante el segundo año también del tratamiento. Y siempre hay un pequeño grupo de pacientes que requiere de inyecciones con más frecuencia y tenemos que disminuir el intervalo entre las inyecciones. Esta es la curva de OCT. El gráfico muestra cómo el brolucizumab es más efectivo que el aflibercept para secar la mácula, y esto se vio a lo largo del estudio, 16 semanas, 48 y 96 semanas, ambos para Hawk y también para Harrier. Hubo una diferencia que fue significativa. Desde el punto de vista de la seguridad, no hubo diferencias desde el punto de vista sistémico y tampoco
desde el punto de vista de los cambios oculares o los efectos adversos oculares. Y en el momento de la publicación de el estudio o de los estudios de Hawk y Harrier, no pareció haber una diferencia importante con respecto a la inflamación. No se le dio importancia a la diferencia, pero había una diferencia. Y esto toma relevancia con lo que sucedió más adelante, que les voy a comentar. Aquí vemos que la uveitis y la iritis fue más frecuente con el brolucizumab comparado que con el aflibercept. Vemos que fue de un 2% o más de un 2% con el brolucizumab, mientras que fue de menos del 1% con el aflibercept, 0.3%. Entonces, eh, yo inicialmente en el título coloqué aquí que si el brolucizumab es mejor que lo que tenemos, siendo aflibercept quizá el punto de referencia porque es la droga más efectiva que tenemos. Entonces, la eficacia es la misma. Para ser justos, este es un estudio de no inferioridad, así que demostró ser igualmente de efectiva. La durabilidad es potencialmente mayor si se ve en el estudio que dura más que el aflibercept, aunque tenemos que tomar en cuenta que el aflibercept se utilizó cada 8 semanas de manera fija. Sin embargo, al brolucizumab se le dio la oportunidad de extenderse hasta 12 semanas. Pero esta es la manera como se hacen los estudios para tener aprobación por la FDA. El costo es comparable y la pregunta es, bueno, ¿cambia esto la manera como nosotros vamos a tratar pacientes con degeneración macular relacionada con la edad exudativa? Pensábamos que sí, pero el problema resultó ser la seguridad. Es la seguridad la misma y lamentablemente no lo es. No son igual de seguros. Empezaron a aparecer, como ocurre muchas veces, una vez que agente es aprobado por la FDA y ya está en el mercado, comienzan a aparecer problemas. Comenzaron a ser reportados inflamación, algunas inflamaciones con vasculitis, pero otras más severas con vasculitis oclusiva después de la inyección del brolucizumab. Y les voy a hablar de las más severas, de las vasculitis retinianas oclusivas después de brolucizumab. Yo estoy en este comité de la American Society of Retina Specialists y comenzamos a colectar reportes de estas vasculitis después del brolucizumab, después de la aprobación y 6 meses después. O sea que este es un estudio limitado a ese tiempo, pero después han habido varios otros reportes. Se mandaron cuestionarios a los médicos que reportan esto al ASRS y se coleccionaron las imágenes por nuestro comité para análisis. Y les voy a mostrar algunos casos. Esta es una paciente de 72 años que había recibido 30 inyecciones de anti-VEGF y recibió brolucizumab 3 veces. La visión al momento de recibir el último brolucizumab era de 20/50. Sin embargo, aquí vemos en un seguimiento de rutina, después del tercer brolucizumab, ella estaba sintomática, pero se observó que tenía una vasculitis. Aquí podemos ver en la foto a color cómo hay un envainamiento de la arteria y cómo en la angiografía fluorescénica se ve la oclusión del área inferotemporal, de la retina inferotemporal. Así que esta es una complicación importante. Este es otra paciente que tiene 92 años, que había recibido 65 inyecciones de anti-VEGF, recibió un brolucizumab y la visión era de 20/60. A los 14 días después del primer brolucizumab, comenzó a presentar ojos rojos, dolor, visión borrosa. La visión cayó
a 20-100, había células en la cámara anterior, precipitados queráticos, se trató con esteroides tópicos. A los 24 días mejoró el dolor, pero la visión empeoró, estaba en cuentadedos con vitreitis y había envainamiento arterial y blanqueamiento de la retina. Y esto es lo que se ve, vemos el blanqueamiento de la retina, el envainamiento de los vasos, la angiografía muestra áreas de falta de perfusión o hipofluorescencia a nivel de la coroides, alrededor del disco y superotemporal, y en los tiempos tardíos eso es mucho más evidente también con la presencia de vasculitis, pero el área de no perfusión coroidea es muy importante explicando la mala visión. Se trató con prednisona oral, 60 miligramos, y se mantuvo después de 10 días mejorando la inflamación, pero sin embargo la visión se mantuvo en cuentadedos. Este es otro paciente, otro ejemplo, 87 años, 65 inyecciones de anti-VEGF previas. Recibió un bevacizumab y la visión era de 20/70 en el momento de la inyección. A los 23 días después del brolucizumab comenzó a presentar visión borrosa, la visión está en 20/70 con células en cámara anterior. Se comenzó a tratar con esteroides tópicos. A los 58 días la visión empeoró a cuentadedos, igual con mayor inflamación, ahora tres cruces de células en cámara anterior, se quejaba de dolor y flotadores, había vasculitis retiniana y blanqueamiento de la retina con un shady red spot. Entonces, vamos a ver las imágenes con visión de cuentadedos. Vemos la angiografía fluorescénica que muestra la vasculitis importante, también oclusión a nivel de la coroides, blanqueamiento de la retina, y en el OCT se ve la hiperreflectividad de las capas internas, que es característico de la isquemia. El tratamiento fue esteroides tópicos a los 3 meses después del brolucizumab, es decir, un mes después de la presentación de la vasculitis oclusiva. La visión era de percepción de luz, la inflamación en cámara anterior se mejoró, pero el examen de la retina no cambió. Entonces, el total de pacientes que recibimos en esos primeros 6 meses fue de 25 pacientes, 26 ojos, con un promedio de edad de 79 años, la mayoría del sexo femenino, 88%. No sabemos si esto es por chance, por el grupo pequeño de pacientes, o porque existe alguna predisposición a que ocurra con mayor frecuencia en mujeres. Esto es posible, ya que sabemos que las enfermedades autoinmunes pueden ocurrir más frecuentemente en mujeres. El tratamiento previo, todos habían tenido tratamiento con anti-VEGF anteriormente, con un promedio de 39 inyecciones, la mayoría de aflibercept en el 61%, y se habían cambiado al brolucizumab para extender el intervalo entre las inyecciones y mejorar la eficacia también de el tratamiento. Entonces la vasculitis ocurrió después de una inyección en el 42%, 2 inyecciones en el 42% y 3 inyecciones en el 16%. No se asoció a un lote específico de droga, es decir, que no es que había algo que producía inflamación en un grupo específico de viales de brolucizumab. Esto es importante siempre investigarlo. Inflamación, además de la vasculitis, se notó en el 92% de los casos, así que esto siempre se asocia a inflamación, en casi todos los casos, con inflamación anterior en el 31%, posterior en el 27%, ambas, inflamación anterior y posterior en el 35%, y solo un 8% no se reportó inflamación. La oclusión vascular fue notado por el médico que refería en el 85% de los casos. Tuvimos imágenes de 24 de los 26%
vimos que había una involucración arterial en el 91%, la isquemia era evidente en el, perdón, aquí, en el 88% de los casos la isquemia era evidente, con involucración arterial en el 91%, venosa en el 79%, hipoperfusión coroidea en el 48%. Estos eran los pacientes que veían peor, y hiperfluorescencia del nervio óptico en el 55%. Las visiones sufrieron bastante con 20/50 en el promedio del Snellen al momento de la inyección. Al momento del efecto adverso fue de 20/150. La peor visión que se midió fue de 20/400 durante la complicación, y en el más reciente seguimiento aproximadamente 20/250. 46% de los pacientes perdió más de 3 líneas de visión al momento del último seguimiento. Entonces, como les decía, más común en mujeres en el 88%, una alta rata de inflamación intraocular con el brolucizumab. Un comité de Novartis hizo una evaluación de Hock and Harrier con mayor detalle y encontró que la inflamación intraocular ocurrió en el 4.6%, con un 3.3% de retinitis, de vasculitis retiniana, y un 2.1% de vasculitis retiniana y oclusión. Es decir, que podemos decir que un 2% de los pacientes con brolucizumab pueden presentar una retinitis, una vasculitis retiniana oclusiva que puede llevar a pérdida visual importante. Entonces, ese es el riesgo, digamos, el mensaje que yo me llevaría a casa con el brolucizumab. Y aunque parezca que a Novartis que esto no es una rata muy alta, yo creo que es devastador para cualquiera de nosotros tener un solo paciente que tenga este tipo de complicación. La FDA revisó este problema. En el inicio encontraron anticuerpos antidroga entre un 36 y 52%, y después de las inyecciones puede haber un aumento de esos anticuerpos antidroga entre un 23 y 25%, y eso puede ser la causa asociada a la inflamación. La otra causa posible es que, como este es un anti-VEGF más potente por su efecto molar, puede llegar a un nivel en que ya no solamente produzca el secar la retina más rápidamente, sino que el efecto sea tan grande por su alto efecto molar, equivalente molar, sino que induzca esta oclusión vascular. Es demasiado potente, en otras palabras. Se recomienda entonces que cuando demos brolucizumab se incluya en el consentimiento informado la discusión de que puede haber vasculitis retiniana, inflamación, y que puede haber pérdida visual importante. Se debe hacer un examen cuidadoso para descartar inflamación antes de cualquier inyección de brolucizumab. No debemos hacer una clínica en la cual el paciente viene a inyectarse directamente sin ser evaluado. No sé si esto se hace en Colombia, en algunos sitios, pero en todas partes hay diferentes protocolos, y hay personas que no evalúan al paciente antes de inyectarlos, y con el brolucizumab no se puede hacer eso. Con el brolucizumab es muy importante evaluar el paciente previamente. Hay un protocolo en el cual se debe mirar en la lámpara de hendidura, ver que no hay inflamación en la cámara anterior, evaluar el fondo de ojo, ver que no hay células en el polo posterior, que no hay inflamación, e inclusive hacer, si hay alguna sospecha de algún cambio en el polo posterior, angiografía fluorescénica, para ver que no exista ya una vasculitis oclusiva. Si todo está bien, se puede inyectar el brolucizumab. Entonces, la angiografía es muy útil para analizar ese espectro de la vasculopatía.
Idealmente, entonces, retratar con el anti-VEGF una vez que la inflamación se resuelve. Entonces, muy importante sin inflamación. Yo, por ejemplo, pacientes con historia de uveitis o que tienen uveitis, no los voy a inyectar con brolucizumab. Y de hecho, no estamos usando el brolucizumab en Hopkins en este momento, sobre todo con las nuevas opciones que tenemos. Este es el REST Committee siempre es un grupo que trabaja no solamente en el Hogan Harrier, que participamos en el estudio multicéntrico. Es un grupo grande que participa y no es mi trabajo, por supuesto. Solamente soy parte de ello, una muy pequeña parte. Igualmente de este REST Committee del ASRS. Aquí tienen los miembros del REST Committee. Cuando Tim Murray era el presidente del ASRS, hicimos este estudio que fue publicado en el Journal de Enfermedades Vitreoretinianas. Entonces, esta es la primera parte de mi presentación. Si tienen preguntas sobre Brolu, pudiéramos, no sé, Hugo, ¿cómo lo quieres hacer? Tengo la presentación de faricimab para continuar, pero si quieren hacer preguntas sobre Brolu, pudiéramos parar un momento y hablar de esto, si quieren. Pues, Fernando, dos preguntitas cortas. ¿Esteroides intravítreos para manejar la vasculitis no se han usado? Suena como una buena idea si es un proceso autoinmune, inflamatorio. Y segundo, ¿qué tan fácil te ha resultado que los pacientes usen Brolu? Porque yo les digo, mire, hay esta droga que puede ser igual, un poco mejor, menos inyecciones, pero tiene un 2% de chance de pérdida visual severa y no he encontrado el primero que le jale, como creo ¿Tienes, que les está pasando a ustedes, pues. Tienes toda la razón. No, ninguno de nosotros, de nuestros pacientes, ha querido correr ese riesgo, eh, sobre todo ahora que hay otras opciones. En el pasado pudiera haber el paciente que se atreviera a hacerlo si no estaba respondiendo a nada, pero ahora teniendo el faricimab, por ejemplo, que tiene profile de seguridad mucho mejor, no se atreven a usar brolucizumab. Y sí, las inyecciones intravítreas son definitivamente una opción. Hay pacientes que tienen una vasculitis oclusiva que yo lo trataría con todos, es decir, con esteroides orales, y haría todo lo posible por controlar esto sistémicamente, pero como tú sabes muy bien, hay pacientes que no quieren recibir esteroides orales o no lo pueden tolerar por muchas razones, y en esos casos una inyección intravítrea de esteroides es perfectamente viable. Sí, totalmente de Gracias. acuerdo. Bueno, voy a seguir si no hay más preguntas, porque sé que el tiempo, somos víctimas del tiempo. Déjame pasar a el faricimab. Y estos son los resultados del estudio Tenaya and Lucerne a 2 años, también para degeneración macular relacionada con la edad exudativa. De nuevo, mis intereses comerciales. La FDA aprobó esto en enero del 2022, es muy reciente, como con el nombre de Vabysmo. Está aprobado para degeneración macular relacionada con la edad exudativa y para edema macular diabético. Se recomiendan 6 miligramos mensuales, es decir, la inyección mensual, 4 dosis es lo que se recomienda, es seguido de una dosis cada 8 a 16 semanas. Es decir, este se puede extender hasta por 4 meses. Pero luego de esas 4 dosis iniciales que son importantes para poder hacer que la parte del Ang2, la inhibición del Ang2 ocurra. Y vamos a explicar esto en un momento. El faricimab es el primer anticuerpo biespecífico que demuestra el potencial de extender tratamiento, los intervalos de tratamiento en pacientes con degeneración macular relacionada con la edad exudativa. Es una inhibición dual.
no solamente inhibe el VEGF-A, sino también el Ang2. Y esto permite estabilizar los vasos, reduce la no vascularización y también tiene un efecto más durable. El Ang2, inhibirlo, estabiliza los vasos, reduce la fuga vascular, reduce la inflamación también. Y esto es una ventaja después de lo que ocurrió con el brolucizumab. Y el fragmento que va a inhibir el VEGF reduce la fuga vascular e inhibe la no vascularización. Y esto está unido a un fragmento FC que reduce la exposición sistémica para mayor seguridad y reduce también el potencial inflamatorio. Como ven, se está luchando contra la inflamación. Y esto fueron los resultados a 48 semanas del Tenaya y Lucerne, donde se mostró la durabilidad de esta droga con un 45% que fueron tratados cada 16 semanas y más de un 78% tratados cada 12 semanas. Entonces, aquí vamos a ver qué pasó en el segundo año. Esto con un protocolo de tratar y extender que es personalizado para el faricimab. Vemos que el faricimab 6 miligramos con una dosis de hasta cada 16 semanas se comparó con el aflibercept cada 8 semanas. Al principio, el punto primario de evaluación fue el promedio a las semanas 40, 44 y 48. Y después se siguieron estos pacientes con un tratamiento personalizado que es basado simplemente en los valores de el OCT, la agudeza visual y si hay hemorragia. Si existe, si todo va bien, se va extendiendo hasta por cada 4 semanas o por 4 semanas hasta que un máximo de 16 semanas. Si todo va mal, entonces se reduce por 4 semanas. Y lo menos que se inyecta es cada 8 semanas. Si hay una reducción de 2 de estos criterios, entonces el intervalo se reduce por 8 semanas. Es un tratar y extender, pero personalizado dependiendo de cómo va cada paciente. Así que para cada uno era diferente. Es la disposición del estudio Tenaya, donde se incluyeron 671 pacientes, 81% completó el estudio en el grupo de faricimab, 86% en el grupo de aflibercept, y esto es en Lucerne, donde 658 pacientes fueron incluidos y el 86% finalizó el estudio con faricimab y el 81% con aflibercept. Entonces, aquí tenemos las características de base que son similares entre ambos grupos y observamos acá entonces las ganancias de visión desde el inicio con faricimab hasta la semana 16 son comparables con faricimab, perdón, no hasta la semana 16, sino faricimab tratado cada 16 semanas. Es comparable con el aflibercept tratado cada 8 semanas. Es decir, a pesar de que el faricimab se inyecta con mucho menos frecuencia, las visiones fueron muy similares entre ambos grupos, ambos en el estudio Tenaya y el estudio Lucerne. Y esta es el segundo año del estudio que muestra que solo se dieron 3 inyecciones de faricimab y 6 inyecciones de aflibercept, así que se reducen significativamente el número de inyecciones. Con respecto a la duración, el 60% de los pacientes con faricimab lograron ser tratados cada 16 semanas, mientras que aproximadamente el 80% fueron tratados cada 12 semanas o más. Es decir, que la durabilidad se mantiene durante el segundo año. En cuanto al espesor macular central por OCT, vemos a la semana 48, de nuevo con menor número de inyecciones con el faricimab que con el aflibercept. Hay una
disminución del espesor macular central, que es comparable, de nuevo, 3 inyecciones versus 6 inyecciones en el segundo año. Estas son las visiones, ganancias de visión de más de 3 líneas de visión. Fueron aproximadamente un 20% en Tenaya y en Lucerne, mientras que los pacientes que evitaron perder más de 3 líneas de visión fueron más del 90% en ambos estudios. Es decir, que hubo muy pocos pacientes que perdieron visión importante. Fue bien tolerado, este es el perfil de seguridad, y desde el punto de vista ocular también vemos que fue bien tolerado. La inflamación se ha estudiado mucho ahora con las nuevas drogas debido al fiasco del brolucizumab, y aquí vemos que existe una comparable cantidad de inflamación o rata de inflamación entre el faricimab y el aflibercept. Es aproximadamente un 3% con el faricimab entre los dos estudios y 2.3 con el aflibercept. Específicamente, cuando miramos si hubo vasculitis oclusiva, no existen casos en ninguno de los dos estudios ni ninguna de las dos drogas. Solamente hubo un paciente que tuvo un embolismo retiniano arterial que se consideró que no tuvo nada que ver con una vasculitis oclusiva o inflamación, más bien problemas sistémicos. Entonces, a los 2 años, el faricimab ha demostrado ser duradero con tratamientos cada 12 semanas. Recordemos que el faricimab va a atacar 2 vías distintas y por ello logra estabilidad vascular, va a ser más durable y va a mantener entonces las ganancias de visión por más largo plazo. Se puede en el 63% de los casos inyectar hasta cada 4 meses y en el 80% de los casos hasta más de cada 3 meses. Las visiones son comparables y las reducciones del OCT, del espesor macular central, también son comparables a los 2 años. Y el faricimab fue bien tolerado sin casos de vasculitis retiniana o vasculitis oclusiva, que esto de nuevo es muy importante luego de lo que pasó con el brolucizumab. Y esto se está siguiendo, ahora los estudios se siguen por más tiempo para analizar qué pasa con los pacientes. Por ejemplo, a 4 años, el Avonel X nos va a decir si existe cosas que sucedan que tenemos que preocuparnos o no con respecto al faricimab. Y esto es para reconocer a todos los participantes de los estudios en todo el mundo que hicieron esto posible. Esta es la segunda parte. Entonces, antes de entrar al PDS, ¿hay alguna pregunta con respecto al faricimab? Fernando, sí, yo tengo una preguntita. En tu concepto, ¿vos crees que el faricimab va a entrar a reemplazar la mezcla de antiangiogénicos y esteroides dado el componente antiangiopoyetina? Yo pienso que sí, es efectivo y mucho más efectivo que lo que tenemos y no tiene el perfil de seguridad que tienen los esteroides. Recordemos que con los esteroides podemos tener un porcentaje importante de glaucoma y de catarata, de desarrollo de catarata o progresión, ya que estos pacientes son mayores, siempre pueden tener ya catarata, pero van a progresar después de la inyección de esteroides. Entonces, cuando combinamos, tenemos ese riesgo. Así que yo pienso que es más seguro inyectar un faricimab que inyectar un anti-VEGF más esteroides. Sí. Vale, Fernando, gracias. Fernando, Sí. quisiera, tú que estás metido en comités de laboratorios, ¿qué razón hay para que no se haya desarrollado una anti-VEGF de depósito como se ha hecho con tanto éxito con los esteroides? ¿Hay alguna razón de moléculas, de química, de la farmacodinámica de estas drogas? ¿O es simplemente razón comercial? Yo me acuerdo que desde que participamos en los estudios de Eylea,
yo le hice la pregunta al presidente de Bayer, que estuvo en la primera reunión, le dije, ¿por qué? ¿Por qué más drogas de inyectar e inyectar e inyectar y por qué no le trabajan a una droga que sea de depósito? Seguramente pues lo vas a aclarar ahora, pero quisiera que nos hable sobre la posibilidad de una inyección de depósito. Sí, más que una inyección de depósito, va a ser inyección de nanopartículas que van a permitir una duración mucho mayor. Y esas nanopartículas van a funcionar como una inyección de depósito, Alberto. Es una idea muy importante porque eh, es lo que se está tratando de hacer con estas drogas que duren más y sí se está intentando en el laboratorio, pero para contestar tu pregunta, la limitación es que es desde el punto de vista de cómo funciona en el laboratorio y cómo hacer que esto se pueda trasladar al ser humano. Entonces, no ha sido tan fácil el trasladar el éxito de las nanopartículas en animales de experimentación al ser humano todavía. Pero eso se está estudiando sin duda y veremos muchas más cosas ser presentadas en el futuro al respecto. Sí se está haciendo, pero no está listo todavía para, como dicen los americanos, para el prime time. Yo Fernando, tengo, antes que continúes, qué pena. eh, Sigue adelante, por favor. sí, buenos días, yo tengo una pregunta, doctor. Es que quisiera saber, eh, porque me llama la atención que tanto en los estudios del Brolu como en los estudios del Faricimab se utilizó como comparativo la Aflibercept, pues es el medicamento, pero la aplicación a cada 8 semanas. Si ya en el estudio Alter se había definido que existía un porcentaje alto de aproximadamente pues un 60% de los pacientes que se podían extender a 12, ¿por qué se hizo la comparación a cada 8 semanas? Esa es una pregunta maravillosa y se hace así porque la FDA quiere comparar en una droga que se esté buscando aprobarse con el estándar de tratamiento. Y el estándar de tratamiento, según el label, es el Aflibercept cada 8 semanas. Entonces, a pesar de que tiene toda la razón, doctora, y eso pone en desventaja a la Aflibercept con respecto a las otras drogas, la FDA lo que pide para poder aprobar el brolucizumab, en este caso, y el faricimab, es que sea la droga equivalente a el estándar de tratamiento y a la Aflibercept como existe o como es usado según el label de la FDA. No como pudiese llegar a ser según algún estudio u otro estudio y compararlo si realmente puede extenderse más. No es una competencia sino que es suficiente para la FDA que sean equivalentes cuando se usa la Aflibercept según el label de la FDA. No sé si me explico bien, como está Sí, indicado. sí, sí, Entonces, seguro. entonces las compañías no van a darse un tiro en el pie comparándolo con Aflibercept cada 12 semanas a ver si el Aflibercept resulta que es igual al Faricimab, porque entonces dirían, bueno, la gente diría, bueno, entonces voy a seguir usando el Aflibercept porque también dura bastante. Entonces, ellos lo que hacen es compararlo con la dosis normal. Y tenía, muchas gracias, doctor, y tenía otra pregunta respecto a lo que mencionó el doctor Castro, en donde yo hice mi formación de retina, estaban pues como incluidos en un estudio de células inmortalizadas que se llamaba Neurotech, pero yo no sé finalmente ese estudio se cerró o no sé qué pasó con eso. Se está usando para diferentes indicaciones. Por ejemplo, para tratar MacTel, todavía se está utilizando. Este es un pequeño
device que se inserta en la pars plana y produce cualquier proteína que uno quiera. En el caso del MacTel se está investigando un factor neurotrófico que detenga la enfermedad. Teóricamente, hasta ahora los resultados han sido quizá no tan buenos, pero todavía está en estudio. No se está estudiando para degeneración macular relacionada con la edad, por ejemplo, en este momento, pero es un sistema o una plataforma interesante porque este sistema puede producir la proteína por tiempo indefinido y cualquier proteína. Así que es una opción, pero ¿por qué la compañía no está estudiando otras patologías? No lo sé en este momento. Intentaron retinitis pigmentosa, MacTel, han intentado enfermedades que son un poco menos frecuentes, pero no degeneración macular relacionada con la edad por el momento. Muchas gracias, doctor. A la orden, siempre. Bueno, vamos a seguir porque sé que el tiempo siempre es limitado, así que voy a entrar con la parte final de mi presentación, que es el PDS. Permiso. Entonces, esta parte es una actualización de la seguridad y eficacia de los resultados del estudio Archway, que es un estudio fase 3 del Port Delivery System, o lo voy a llamar PDS, con ranibizumab para degeneración macular relacionada con la edad exudativa. El Archway fue el estudio que llevó a la aprobación de la FDA de este PDS. Estos son mis intereses comerciales. Nuevamente, entonces, se aprobó como con el nombre de Susvimo en octubre del 2021. Tiene una dosis de 2 miligramos la solución es de 0.02 ml en 100 miligramos por ml, que está dentro del implante de silicona que se inserta en la pars plana, en el ojo, y que se rellena cada 24 semanas, aproximadamente 6 meses. Hay estudios que se están realizando sobre edema macular diabético y retinopatía diabética. Entonces, este es un device o aparato que va a liberar intravitrio una formulación especial de ranibizumab. Se coloca en la pars plana a 4 milímetros posterior al limbo, y lo pueden ver en la fotografía como se ve en la lámpara de hendidura. Aquí se los voy a señalar, así se ve. El paciente no lo ve, pero podemos tomar buenas fotografías de él. Se inserta y va a ser rellenado después cada 6 semanas en la oficina. O sea, se inserta en cirugía, por supuesto, luego es rellenado en la oficina. Se llama, es un relleno intercambio porque se inserta una aguja que en el septum del implante, que lo vemos acá en el cuadrante superotemporal, ya no se inyecta el ojo, sino el implante, y entonces va a permitir que salga lo que queda de ranibizumab y usted va a poder inyectar nueva droga en el implante y llenarlo nuevamente. Claro, usted dice, bueno, si todavía tiene droga, ¿puede durar más? Sí, puede durar más. En el estudio Ladder se mostró que en muchos pacientes el implante duraba más, pero como el promedio fue de 6 meses, entonces eso fue lo que se usó para la aprobación de la FDA en el estudio Archway, para ser aprobado por la FDA. Pero es posible que dure más. Y esto se está viendo en los estudios que se están realizando. El Portal todavía continúa, que es para la extensión del estudio de degeneración macular relacionada con la exudativa, y Pagoda
es para edema macular diabético y Pavilion es para retinopatía diabética, que están realizándose en este momento. En estos estudios se está investigando si se puede hacer el relleno cada 9 meses, por ejemplo. Y esto yo pienso que va a ser posible. Aquí quería presentarles un video de cómo se hace el implante. No sé si lo han visto, pero es una cirugía muy sencilla para cualquier retinólogo. Se coloca la infusión y se mantiene cerrada. Se recomienda colocar una sutura de tracción. Este es un Vicryl 7 ceros y se expone muy bien el cuadrante superotemporal. Se mide 6 milímetros para hacer entonces el corte en la conjuntiva. Y es muy importante entonces que el corte en la conjuntiva no sea solo conjuntiva, sino también tenon. Queremos delaminar muy bien la conjuntiva y la tenon, como vemos acá, y estamos tomando la conjuntiva con un forceps que no tiene dientes. Vamos a tratar la conjuntiva con mucho delicadeza, con mucho cariño para que no se vaya a romper, que es lo que puede traer complicaciones. Entonces, usamos diatermia para la esclera, para evitar cualquier tipo de sangramiento, limpiar muy bien esa área y vamos a secar bien y medir. Primero, antes de eso, ya he tomado la droga del vial simplemente con una aguja y aquí se está inyectando el implante con una aguja de 32G que se inserta en el implante. Ese es el implante y se llena muy lentamente para evitar que haya ninguna burbujita. Todo eso uno se asegura de que no existe ninguna burbujita, se llena el implante y ya está preparado para inserción. Entonces se mide a 4 milímetros el limbo, 3.5 milímetros horizontal y 3.5 es importante. Aquí estamos haciendo la extensión del corte en la esclera. Queremos hacerlo hasta que veamos la coroides, esto con una MVR blade y que todos tenemos en nuestras centros de cirugía para cirugía de retina. Medimos 3.5 porque es muy importante que no sea más grande que este tipo de incisión, porque eso es lo que trae complicaciones, y se hace láser en la base, en la coroides. Esto es un láser con larga exposición para evitar el sangramiento que ocurrió en los primeros casos que se hicieron donde hubo hemorragia vítrea, pero después del láser, de la modificación de la técnica, el láser ha disminuido significativamente estas hemorragias. Aquí el ojo está un poquito hipotono, uno puede abrir un poquito la infusión en ese caso, si lo desea. Si pierde vitrio, puede hacer una vitrectomía superficial en esa zona. Esta es la manera como se implanta. Tiene su implantador y se deja en esta zona. Se abre la incisión un poquito para darle tono y el cierre de la conjuntiva es muy importante. Tomar no solamente conjuntiva, sino parte de la esclera y debe quedar bien cubierto el limbo. Eso es importante para que no haya retracción del limbo y cerrar muy bien. Generalmente se utilizan 3 puntos con Vicryl o Catgut y se retira la infusión. Nunca creí que iba a decir esto, pero tenemos que aprender de nuestros colegas de glaucoma cómo tratar la conjuntiva para evitar complicaciones. Este es el diseño del estudio. Vemos que de 415 pacientes se randomizaron en una relación de 3:2.
entre el PDS y la inyección intravítrea de ranibizumab. La inyección intravítrea de ranibizumab fue cada mes y el PDS fue reinyectado o rellenado cada 6 meses. El punto primario de lectura fue la visión a los 36 y 40 semanas. La idea era demostrar no inferioridad y equivalencia entre el PDS y las inyecciones intravítreas de ranibizumab. Entonces, aquí vemos el punto primario, de nuevo, entre las semanas 36 y 40. En verde podemos ver el recuadro que fue cuando se permite el rellenado del PDS. En el recuadro en azul, los cuadros blancos con un recuadro en azul, es cuando se permite inyecciones suplementarias. Es decir, que si usted está evaluando a su paciente y tiene aumento del fluido subretiniano o disminución de la visión, usted puede dar una inyección de ranibizumab suplementaria. Pero esto fue necesario muy rara vez. Estas son las características demográficas de base que fueron similares entre ambos grupos. Hubo una disminución de la visión inicialmente en el grupo con el PDS, típicamente a las 4 semanas, porque estos pacientes reciben un tratamiento quirúrgico y es lógico que en algunos casos hubo disminución de la visión temporal, un poco borrosa, que mejoró rápidamente a las 8 semanas. Ya los pacientes o antes ya estaban al nivel del grupo tratado con inyecciones intravítreas y se mantuvo ese mismo nivel por el resto del estudio. Estos completando hasta la semana 72, donde vemos que hay una equivalencia entre las visiones, entre las inyecciones de ranibizumab y el PDS. También desde el punto de vista del OCT, no hubo una diferencia entre ambos grupos, se mantiene iguales. Y aquí vemos que el 98% de los pacientes después del recambio inicial no necesitó ningún tipo de inyección suplementaria de anti-VEGF y más del 94% no la necesitaron después del segundo intercambio, y todavía se está analizando la data con respecto a los intercambios 3 y 4. Estos son las complicaciones y es importante hablar acerca de ellas. Vemos que se han descrito una ampolla conjuntival que no es una ampolla filtrante, sino más bien un engrosamiento de la conjuntiva en un 6% de los pacientes que durante las primeras semanas, perdón, permiso, pero ha disminuido significativamente después de la semana 40, como todas las complicaciones van disminuyendo a medida que se tiene más experiencia. Igualmente las erosiones conjuntivales y retracciones conjuntivales disminuyeron significativamente. La endoftalmitis es de un 1.6% en el grupo del PDS y fue de 0.4% solamente después de la semana 40. Hubo 2 casos de desprendimiento de retina en las primeras 40 semanas, ninguno en las segundas semanas. Hubo una complicación adicional que es la dislocación que ocurrió en 3 pacientes. Esto durante el refill y se demostró que ha sido en pacientes en los cuales existe una incisión o hubo una incisión de más de 3.5 milímetros de extensión. Es decir, que esto es importante. Si usted hace una incisión de 3.7 milímetros o aún más, cuando va a hacer el refill, existe el riesgo de que si está empujando mucho o presionando mucho, puede
dislocar el implante dentro del ojo, y esos implantes deben ser removidos quirúrgicamente como un cuerpo extraño. Esto es un resumen de las endoftalmitis. Vemos que el paciente 1 tuvo retracción conjuntival y tuvo una infección por enterococos fecales. Este fue un paciente que mencionó que, perdón, mencionó que estaba limpiando un tanque séptico antes de presentar la infección. Parece mentira, pero a los pacientes como que hay que decirles que no deben limpiar un tanque séptico después de las cirugías. Este es un segundo paciente que presentó inflamación, pero era un paciente HLA-B27. Más bien esto parece haber sido una inflamación relacionada con uveitis. Sin embargo, se incluyó aquí dentro de las endoftalmitis para ser completos en los reportes. Otro paciente tuvo también retracción conjuntival, por eso les mencionaba que ser muy meticuloso en el cierre de la conjuntiva es importante, y el cultivo fue negativo, mejoró a 20-25 de visión. Y otro que tuvo retracción conjuntival fue tratado con inyección y tomando una muestra con inyecciones intravítreas, fue positivo para Staphylococcus aureus, mejoró a 20-32. Y este es el paciente con ranibizumab intravítreo que tuvo una endoftalmitis. Resultados de cultivo no se presentaron, pero empeoró la visión a 20-200. Entonces, el PDS inyectado o rellenado cada 24 semanas mantiene la visión y los resultados anatómicos comparables al ranibizumab mensual hasta un promedio de seguimiento de 79 semanas. La visión es equivalente y el control del espesor retiniano también es equivalente. Entonces, el rellenado cada 6 meses demuestra durabilidad y reducir lo que es el problema de estar inyectando pacientes mensualmente, que tenemos todos en todas nuestras clínicas. El resultado o el perfil de seguridad está bien, ha sido bien caracterizado, detallado y es manejable a medida que realizamos mayor cantidad de pacientes, las complicaciones disminuyen. Perdón. Esto lo vimos, por ejemplo, con el Argus 2 en cirugía para pacientes con retinitis pigmentosa. Se reportaron importantes complicaciones durante el estudio clínico, pero luego de que el Argus 2 estaba en el mercado, la cantidad de complicaciones en el post-marketing study disminuyó significativamente. Yo pienso que también aquí estamos viendo en el Archway cómo las complicaciones están disminuyendo, y a medida que usemos más este implante y aprendamos más, a más experiencia, las complicaciones van a también disminuir a medida que el cirujano tiene más experiencia con esto. Hay una complicación nueva que se ha presentado que se llama el desplazamiento del septum. Esto ocurre después de varias rellenados del implante en algunos pacientes. Aquí vemos que el septum puede ser desplazado hacia la parte interna del implante. Cuando esto ocurre, el implante ya no funciona bien y debe ser recambiado, o se puede dejar y comenzar inyecciones intravítreas nuevamente. Se han visto hasta el 31 de agosto de este año 33 casos de más de 1.400 implantes insertados para un 2.3%. Si consideramos que esto ocurre por los rellenados e intercambios, en más de 5.200 procedimientos realizados, estamos hablando de un 0.6%. En los estudios de PDS, esto ha ocurrido en los estudios y no desde que en los pacientes en que se han utilizado comercialmente.
Recientemente la compañía decidió, Roche, realizar estudios de seguridad y de calidad de los implantes, rellenando implantes de forma experimental, y demostraron que los implantes no estaban al estándar que ellos requerían, que era un éxito de más del 95%. Como resultado, la compañía en este momento, y esto es una primicia, no sé si lo saben, ha recomendado detener las inserciones de este implante por el momento, y está trabajando en resolver el problema para disminuir o eliminar este tipo de complicación. Entonces, de nuevo agradecer a todos los que han participado en los estudios clínicos, que gracias a ellos es que se puede hacer, investigadores y pacientes, invitarlos al Congreso de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, que se va a realizar del 15 al 18 de noviembre de este año en Buenos Aires. Así que ya prontico, no sé, espero que ustedes nos puedan acompañar. Y por supuesto nuestro Congreso Panamericano de Oftalmología en marzo del 2023 en La Rural en Buenos Aires. Es la oportunidad de reunirnos todos nuevamente en persona, y un gran programa científico y social. La Fundación está preparando un tango show que va a estar fantástico. De nuevo esperamos tenerlo con ustedes, tenerlos con nosotros, pero sé también que coincide con ACOREF. Yo había sido invitado a ACOREF y lamentablemente coinciden, y no puedo estar por estar en el Panamericano. Ya será en otra oportunidad. Los vamos a extrañar si ACOREF no permite que estén con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes, y realmente ha sido un gran honor. Fernando, muchísimas gracias. Una excelente presentación y la muestra perfecta de cómo alguien como Fernando está actualizado. Lo que como entonces vimos, eso fue el 18, eso fue hace 3 días. Es decir, eso es enseñanza para los residentes, que uno no puede montar una charla y dejarla dormida, sino que tiene que estar todo el tiempo revisando qué hay de nuevo. Y de nuevo es algo muy grande. Efectivamente, Roche, por un año al menos, canceló el seguimiento del SUSBIMO por escape, reportó algunos casos. Creo que los tres temas, Fernando. Y veo que estás muy al día, porque eso de un año lo vi hoy en un email. Eso llegó hoy en un email. Exacto. Y yo espero que no sea tanto tiempo. Ellos no habían dicho que iba a ser un año, pero hoy apareció eso en un email. No sé si lo están diciendo para que la gente, cuando sea menos tiempo, se sienta muy bien de que haya la oportunidad de utilizarlo nuevamente. Yo espero que no sea Ojalá. tanto tiempo, porque estábamos muy entusiasmados y los pacientes estaban quedando muy bien y contentos, y el hecho de no necesitar inyecciones mensuales era una divinidad para ellos, ¿no? Pero la compañía quiere perfección, y no los culpo. Es importante que los pacientes no tengan ningún tipo de problemas. Sí, yo quería contarte que yo hice el entrenamiento virtual, que es maravilloso, lo hice en el ACRS, el aparato es magnífico y da la sensibilidad hasta de la conjuntiva, pero el precio de $8,000 puesto allá para solamente el implante, para nosotros y más con el dólar cabalgando, es una situación compleja, ¿no? Estamos hablando de 40 millones poner el implante, solamente el implante más el refill del medicamento. Ojalá llegamos a una posibilidad de tenerlo en nuestro medio, porque efectivamente, como bien lo dices, la disminución en la cantidad de terapia, pues redunda mucho en la calidad de vida. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para Fernando y lo aprovechamos antes que se desconecte. Para un comentario con respecto a eso, yo tengo la experiencia de que las drogas que en Estados Unidos son de diferentes compañías cuestan en Estados Unidos aproximadamente 3 veces más de lo que cuestan en Latinoamérica.
ojalá que el PDS al menos se pueda disminuir a un nivel que sea accesible en Latinoamérica. Sí. Ojalá. Muchas gracias, Fernando. No, un placer, de verdad, para a ustedes, gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto. Yo soy hecho en Colombia. Gracias a el tiempo que pasé, los 2 años que pasé en Bogotá, en la Barraquer y en la Fundación Oftalmológica Nacional. Cuando me fui a Estados Unidos, parecía ser un super fellow. Cuando hice retina, uveitis y oncología, ellos creían que yo era un super fellow, pero era porque ustedes me habían enseñado todo ya. Muy querido, muchas gracias. Muy, muy buena charla y muy buen resumen. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? No veo manos por acá levantadas. Espérate, yo No, por aquí. no hay preguntas en el chat, doctor. Vale. Pues Fernando, de nuevo, muy querido, muchísimas gracias y nos vemos en Buenos Aires, efectivamente. Nos vemos en Buenos Aires. Espero que sí. Va a ser muy, muy especial ese meeting. Va a estar extraordinario que nos encontremos nuevamente. Bueno, veremos. Hasta pronto. Semana. Gracias. Gracias, Abrazo. igualmente. Muchas gracias. Felicidad para todos. Gracias a todos por estar conectados. Un gran saludo, mucho cariño. Gracias, doctor.